Francisco Javier Muñoz Fernández es profesor de Historia de Arte en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Sus áreas de investigación son la historia urbana, la historia de la arquitectura y el urbanismo, el patrimonio artístico y los estudios queer. Forma parte del grupo de investigación consolidado de la UPV-HU Historia Urbana, Población y Patrimonio, y entre sus publicaciones recientes destacan Bilbao, Desarrollo Urbano y Desigualdad de una ciudad industrial, 1876-1936, La casa, Intimidad y nuevos usos del espacio doméstico, Arquitectura escolar, 1919-1975, una necesidad permanente, y Queer, por cultura, por arte. En su libro El Museo ausente, la evacuación del Museo de Arte Moderno de Bilbao a Francia durante la Guerra Civil, del 2017, y en otros estudios posteriores aborda la situación del patrimonio artístico durante la Guerra Civil en el País Vasco. Adelante. Eskerrik asko. ¿Se me oye bien? Sí. Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a las personas que han hecho posible estas jornadas, tanto a la Fundación del Museo de la Paz de Gernika como al Centro de Investigación, de Documentación, del bombardeo de Gernika, por invitarme a estas jornadas y, como no, también a todas las personas presentes. La situación del patrimonio cultural en el País Vasco durante la Guerra Civil es una historia todavía por completar, una historia llena de matices, de pliegues, que yo en la tarde de hoy, por una cuestión de tiempo, me voy a referir a dos instituciones: a la Biblioteca y el Archivo de la Diputación de Vizcaya y al Museo de Arte Moderno. A través de ellas vamos a intentar hilvanar cuál es el desarrollo del patrimonio durante la contienda bélica en el País Vasco, y he elegido estas dos instituciones porque casualmente compartieron también sede en lo que es en la actual Biblioteca Foral, en la parte trasera del Palacio Foral, en una ubicación muy céntrica en Bilbao, y que también tiene una estrecha relación con Gernika, porque el archivo foral se crea a partir del siglo XVI para dar respuesta a la administración del señorío de Vizcaya, e inicialmente la documentación se guardaba en la iglesia de Santa María de Gernika, aquí al lado, que es uno de los pocos edificios que sobrevivió al bombardeo de la villa. Posteriormente, esta documentación se trasladó a la Casa de Juntas de Gernika, y una vez que la Diputación crea en la Plaza Nueva su nueva sede, es allí donde se custodia el archivo. En 1894, la familia de Fidel Sagarminaga, conocido diputado, historiador, dona su biblioteca de más de 12.000 volúmenes a la Diputación, que supone el germen de la creación de la biblioteca de la Diputación de Vizcaya. Estos fondos, tanto el archivo como la biblioteca, abren sus puertas al público en 1907 en una nueva sede, el Palacio Foral, que se inaugura 7 años antes, y van a estar gestionadas por el archivero de la Diputación, Darío de Areitio. Rápidamente se ve la necesidad de concretar un espacio mucho más amplio para dar un servicio más adecuado, y a partir de 1921 el arquitecto Juan Carlos Guerra idea la nueva sede para el servicio de archivo y biblioteca, que es la actual Biblioteca Foral. Es un edificio que también tenía otros servicios de imprenta, conservatorio, que se inaugura en 1929, que está en uso ya desde años antes, lo que va a permitir una profesionalización del servicio, y que antes de la guerra la biblioteca contase con más de 25.000 volúmenes, la mayoría de ellos destinados a temas vascos, también incunables, fondos archivísticos relevantes relacionados con la historia del territorio, el fondo del príncipe Luciano Bonaparte y sus estudios realizados en torno al euskera, que adquirió la Diputación en 1904. Como hemos señalado, el archivo y la Diputación compartía espacio con el Museo de Arte Moderno de Bilbao. El Museo de Arte Moderno de Bilbao se ubicó en el mismo edificio pocos años antes, en 1924, con motivo de su inauguración, que quiso responder a la inquietud que había en la villa por el arte más actual, más contemporáneo.
Sus fondos estaban compuestos principalmente por obras de artistas vascos contemporáneos y también con sus referentes tanto de Madrid, de Barcelona, pero también franceses y belgas. El grueso de la colección parte del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que se creó años atrás, parte de la colección de arte contemporáneo del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que estuvo dirigido por Manuel Losada. De hecho, a pesar de que inicialmente Aurelio Arteta fue el director del Museo de Arte Moderno de Bilbao, en los años anteriores de la guerra fue Manuel Losada quien asumió la dirección de estos dos museos. Con el inicio de la guerra, este edificio es incautado para realizar tareas y servicios relacionados con la guerra y al poco tiempo es bombardeado. En septiembre de 1936 el edificio es bombardeado, sufre algunos desperfectos y unos días más tarde, el 7 de octubre de 1936, se crea el gobierno de Euskadi. 2 días después se constituye la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas bajo la dirección del pintor José María Ucelay, al que se van a ir sumando de manera paulatina otros trabajadores, entre ellos el también pintor Julián de Tellaetxe. Se trata de una sección que cuenta con pocos recursos y un personal exiguo que, grosso modo, se dividía en 2 secciones, la correspondiente a archivos y bibliotecas y otra relacionada con bellas artes y museos. De manera paulatina, desde el gobierno se empiezan a promulgar diferentes decretos relacionados con la protección del patrimonio. El primero de ellos es el 12 de octubre de 1936, donde podemos leer que una de las funciones de esta dirección era la catalogación, protección, depósito de obras de arte, bibliotecas, documentos de archivo interesantes como patrimonio artístico, cultural e histórico existentes en territorio vasco a fin de preservarlas de los riesgos de destrucción inherentes a la guerra civil. Las tareas de la Dirección de Bellas Artes se van a centrar sobre todo en la recogida y en el depósito de obras de arte que se van a realizar en todo el territorio que controlaba el gobierno vasco, la provincia de Vizcaya, el oeste de la provincia de Guipúzcoa y el norte de la provincia de Álava. Embarcado en este mapa las localidades en las que actuó la Dirección General de Bellas Artes durante el transcurso de la Guerra Civil, que, como ven, se va a centrar tanto en el frente de batalla, en la zona de vanguardia, como en la zona de retaguardia. Las principales actividades se desarrollan en el área metropolitana de Bilbao y las iniciales se desarrollaron sobre todo en la zona de Cenarruza, Marquina y Lekeitio, precisamente porque en Lekeitio se estableció el frente de guerra de la costa. Ucelay, junto con otros compañeros, se desplazan a estas localidades y empiezan a evacuar parte de ese patrimonio a diferentes depósitos que se van a establecer en Bilbao. Así, por ejemplo, de la zona de Lekeitio se trasladan a Bilbao los conocidos retratos que realizó Goya para la familia de Yarza, o de la iglesia de Santa María de Lekeitio diferentes obras, entre ellas este tríptico flamenco que todavía se encuentra en paradero desconocido, y en Bilbao se establecen 3 depósitos. El principal es el depósito franco de Uribitarte, un depósito portuario que había quedado vacío durante la guerra. Se condiciona para empezar a trasladar allí las obras que se consideran que hay que proteger. Principalmente los fondos de museos, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, diferentes instituciones, particulares. Del mismo modo, se establecen otros depósitos, la Basílica de Begoña y la Iglesia de San Nicolás, que sobre todo van a acoger obras de patrimonio religioso, y se va a establecer un 4.º depósito, en este caso a las afueras de Bilbao, en el Sanatorio Antituberculoso de Gorliz, porque se considera que los anteriores depósitos no reunían las condiciones necesarias para guardar aquel patrimonio archivístico y bibliográfico que se consideraba necesario proteger. A este último depósito van a ir los fondos del Archivo y la Biblioteca de la Diputación, entre otros.
En esta misma época se está organizando la Exposición Internacional de París, en la que el gobierno de la Segunda República de España va a participar con un pabellón donde tanto Euskadi como Cataluña iban a contar con una sección propia. La sección de Euskadi, parte de ella, se va a gestionar desde la Dirección General de Bellas Artes, liderada por UCELAI, donde se va a pensar organizar una exposición relacionada con el arte vasco más actual y seguidamente organizar otras muestras similares en distintas ciudades europeas. En el transcurso de estos preparativos, la guerra avanza y municipios como Durango, Eibar, Gernika son total o parcialmente devastados. Los envíos que se realizan para participar en la exposición de París se evacúan por barco, se trasladan por barco a los puertos de Burdeos y Ámsterdam, y de ahí llegan a París, a la delegación del gobierno vasco en París, para participar seguidamente en la exposición internacional. El pabellón de España denunció los desastres de la guerra, como no podía ser de otra manera. También hizo referencia a las diferentes medidas de salvaguarda del patrimonio de las que ya nos han hablado y que se estaban desarrollando en estos años, mientras que la sección de Euskadi, de nuevo, recordaba la devastación de la guerra, una vez más a través de Gernika, y organizó una pequeña exposición. Era un espacio de apenas 100 metros cuadrados del que disponía la sección de Euskadi, y también se organizó una exposición con 16 pinturas de artistas vascos contemporáneos, la mayoría de ellas procedentes del Museo de Arte Moderno de Bilbao. El gobierno vasco, ya en el exilio, decide a través de la cultura dar a conocer el territorio, recabar apoyos y también denunciar los desastres de la guerra. Para ello crea un sistema de propaganda a través de folletos, libros, periódicos como Euskodeia, que se publica en París, la selección de fútbol, el servicio cinematográfico, exposiciones y también los grupos el Alai Alai, que da nombre a esta sala, y el Esoinka, que a través de la música, danza tradicionales querían dar a conocer también la cultura vasca. El Esoinka debuta en la conocida Sala Pleyel el 18 de diciembre de 1938 y actúa en diferentes ciudades de Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra hasta agosto de 1939, dando a conocer a través de la música tradicional, también la música sinfónica, la música coral y danzas tradicionales, la cultura vasca, en la que van a participar diferentes artistas que estaban en el exilio, en sus decorados, en las vestimentas que utilizaban el grupo, y también organizando diferentes exposiciones, de nuevo una vez más sobre arte contemporáneo, con fondos del museo, de arte moderno, de particulares, aprovechando las actuaciones de Esoinka en diferentes localidades. Al menos hemos localizado dos exposiciones, una que se celebra en Bruselas en febrero de 1938 y otra que se celebró también en una sala de exposiciones en La Haya unos días más tarde. Estas obras regresan luego a París, a la delegación de Euskadi en París, pero antes de ello, y teniendo en cuenta la devastación que había sufrido Gernika y otros municipios, el gobierno vasco temía una destrucción de la ciudad de Bilbao siguiendo unas características similares. Por este motivo, antes de la toma de Bilbao, el 12 de junio de 1937, se decide evacuar gran parte del patrimonio que se custodiaba en los depósitos de Bilbao a Francia. Se hizo principalmente por el interés que tenían los depósitos bancarios, y casi en el último momento y con una decisión de última hora, la Dirección General de Bellas Artes logró incluir 433 cajas del patrimonio que custodiaba. 27 cajas correspondían a los fondos del archivo y de la biblioteca. Se hizo un inventario bastante detallado de todas esas obras que se evacuaron, y otras 7 cajas eran de fondos del Museo de Arte Moderno, junto con otras obras de particulares. Este cargamento llega al puerto de La Palisse, el puerto de la ciudad de La Rochelle, y allí se desembarca seguidamente en las aduanas del puerto, pero son
son embargados. Este cargamento es embargado a petición de las autoridades que han tomado Bilbao y que dirigen las nuevas instituciones, reclamando precisamente la propiedad de estas obras. Estas obras, una vez embargadas, algunas de ellas, sobre todo las obras pictóricas, son inventariadas, se realizan algunas fotografías de ellas y por su seguridad se trasladan a diferentes sedes del Banco de Francia en las inmediaciones. Las obras del Museo de Arte Moderno de Bilbao llegan a la sede de Limos en un momento en el que la orientación de la política francesa varía. Francia empieza a reconocer el gobierno de Franco, precisamente ante la inminente entrada en guerra con Alemania. Querían tener la seguridad y el apoyo del gobierno franquista ante esta situación. También querían que los exiliados y refugiados en Francia regresasen a España, y el resultado final es que las autoridades judiciales francesas aceptan la propiedad que se reclama desde Bilbao, desde el Bilbao ocupado, y tramitan esta devolución, de la que se va a hacer cargo el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que inicialmente se creó como un servicio artístico de vanguardia y que en la zona del País Vasco estuvo gestionada principalmente por Juan de Irigoyen e Ignacio María de Smith. Ellos se van a hacer cargo de los depósitos que estableció el gobierno vasco, en algunos casos empezando la devolución de algunas de las obras reclamadas, otras no podían ser reclamadas lógicamente por personas exiliadas o que habían fallecido. También estos depósitos se van a utilizar para guardar el expolio de otras obras como la familia de la Sota y otras personas. Y finalmente llega el cargamento de La Rochelle en agosto de 1939, que es devuelto a su edificio original en días sucesivos. Sin embargo, todavía nos quedaban las obras que habían participado en la Exposición Internacional de París, que se depositaron en una agencia de transportes francesa en un momento en el que París es ocupada por las tropas alemanas aliadas al régimen franquista, lo que va a facilitar la devolución de estas obras al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, inicialmente a Madrid, y de allí finalmente llegaron sobre todo los cuadros del Museo de Arte Moderno a Bilbao. En definitiva, nos encontramos como la historia de la biblioteca y el archivo de la Diputación o del Museo de Arte Moderno reflejan parte de la historia del patrimonio cultural del territorio durante la Guerra Civil, que en su mayor parte fue recuperado, aunque no sucedió lo mismo con gran parte de este patrimonio. De hecho, tal y como ha apuntado en la intervención anterior el profesor Arturo Colorado, la historia del patrimonio en el País Vasco, al igual que en el resto de España, es un tema todavía por investigar, precisamente para poder restituir de manera definitiva este patrimonio y también para poder recuperar la memoria de este pasado. Muchas gracias por su atención. Casco, bueno, tenemos como 5 minutitos también para poder preguntarle a Francisco Javier alguna pregunta desde el público. Venga, atreveros, que estamos en petit comité, estamos en familia. Mientras se lo piensan y se atreven, yo te quería preguntar, al principio has mencionado que las obras se llevan a varios depósitos, ¿no? Pero luego has dicho que las obras que están en Bilbao son las que salen. ¿Qué pasa con las otras obras que estaban en los otros depósitos? Es decir, las que primero se almacenan en Lekeitio y en... No, en Lekeitio no se establece ningún depósito. Creo que me he explicado muy mal. Los depósitos se establecen todos están en Bilbao. Los depósitos son Uribitarte, Basílica de Begoña, San Nicolás y Sanatorio de Gorliz. Sí. No hay ningún otro depósito. Pero todos ellos se trasladan, todo lo que hay en esos 4 depósitos es lo que se traslada fuera. No, se traslada una parte, se trasladan 400 cajas, no se traslada la totalidad de esos fondos. De hecho, hay un
cuando el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional asume la gestión de estos depósitos, una de las primeras acciones que lleva a cabo, tal y como ha relatado Arturo en su intervención anterior, es devolver parte del contenido de esos depósitos que puede ser justificado o reclamado, que en algunos casos tampoco lo es. ¿Y tú crees que todavía hay mucho por hacer y posibilidades de hacerlo con la documentación que puede haber, de seguir la pista de las cosas, o han pasado tantísimos años y no está todo tan documentado como para poder seguirle la pista a obras que no son como las de la familia Sota, etcétera? Bueno, la verdad es que resulta un trabajo realmente arduo, de ahí la dificultad que yo tuve a la hora de realizar esta investigación fue que faltaba mucha documentación, que tampoco se daba acceso a determinada documentación, principalmente aquella relacionada con las incautaciones y con los juzgados que se encargaron de las incautaciones, y es un trabajo que todavía está por realizar. No es una tarea fácil, pero es una tarea indudablemente necesaria para restituir todo este patrimonio, desde luego. Sí, ahí tenemos dos preguntas. Yo tengo una pregunta, a ver si sabes algo de lo siguiente. Ese avión que tuvo que volver de Francia hacia Bilbao tuvo que aterrizar en la playa de Zarauz, a raíz de lo cual fue fusilado el consejero de Sanidad, el gobernador Vasco Espinosa. El avión llevaba joyas de la Virgen de Begoña, que se habían sacado a Francia, pero curiosamente volvieron en el mismo avión. También había otras joyas de particulares, concretamente de la organización política Emakume Bertzale, de lo cual aparentemente desaparecieron. ¿Podrías decirnos algo de esto, si es que sabes algo más? Bueno, en concreto, sí, las joyas de la Virgen de Begoña sí que se evacuaron a Francia por avión, fue un hecho excepcional. La verdad es que no he tenido oportunidad de investigar más allá de lo que está publicado al respecto. No he podido dar con documentación exacta que me permita hilvanar una historia más concreta al respecto. Sería otro de los puntos también a tener en cuenta, el devenir de la historia de estas joyas, desde luego. Javi, lo primero felicitarte como siempre, porque es un trabajo no solamente necesario, sino también muy pertinente para conocer nuestra historia reciente y nuestro patrimonio. Aunque la pregunta no es exactamente relacionada con el contenido, porque se pone el foco en las instituciones, sí me gustaría saber si hay algún tipo de información sobre las figuras particulares, porque los envíos se saben que hay obras que no correspondían a titularidad institucional. Si fue una iniciativa, digamos, bajo petición de los propios particulares, o fue sugerido, o fue simplemente activado por el valor artístico de las obras, si se sabe algo, no se sabe nada. Bueno, hay todo tipo de casos. En algunos casos es decisión de la Dirección General de Bellas Artes, debido al valor artístico que se considera de determinadas obras, proceder a su incautación y custodia. Siempre se señala, aunque yo nunca he llegado a encontrar ningún recibo que así lo atestiguan las personas que trabajaron en el servicio, que se les daba a las personas que o bien se retiraba de sus domicilios o que bien entregaban voluntariamente en los depósitos estas obras de arte. Por lo tanto, en el caso de los museos es la propia dirección la que invita a los museos a depositar las obras en los depósitos. En consecuencia, en algunos casos es voluntaria la entrega, en otros casos no es voluntaria. La evacuación que se realiza de las obras no en todos los casos fue informada. Ahora me viene a la memoria, una de las personas, Adán de Yarza, que residía en Lekeitio, no en el Palacio de Zubieta, sino en otra residencia, se dirige a la Dirección General de Bellas Artes preguntando sobre su patrimonio, que había sido evacuado a Francia y que en origen estaba depositado en el depósito franco de Bilbao, y le confirman que efectivamente había sido evacuado a Francia. En este caso pues no había
no hubo una información sobre cuál había sido la decisión de evacuar a Francia este patrimonio. En otros casos sí hay una información directa. En el caso de los 3 Goya que tuve la oportunidad de estudiar de la familia Dandeyarza del Palacio Zubieta, incluso Tellaetxe supervisa cómo se está haciendo la caja a medida para esos 3 Goya, ya sin el marco y lógicamente con el consentimiento de la familia para evacuarlas. Me refiero, hay todas las opciones están presentes en esta historia de custodia, incautación y evacuación del patrimonio. Pero insisto, es todavía un tema a investigar. Yo me centré principalmente en los fondos del Museo de Arte Moderno de Bilbao, porque eran los que más documentados estaban, y más recientemente en los fondos del Archivo y la Biblioteca del Palacio Foral. Pero insisto, es un tema todavía por investigar y que queda muchísimo por hacer, desde luego. Es que ricasco, no sé si hay alguna pregunta más. Es que ricasco, parece que no. De acuerdo. Muy bien. Sí.